La plataforma de petróleo conocida como Kraken guardaba un secreto oscuro, un misterio que estaba a punto de descubrir y que cambiaría mi vida para siempre. Después de completar la formación para trabajar en una plataforma de petróleo en alta mar, estaba inmerso en una mezcla intensa de emociones, entre la ansiedad y la emoción. Mi madre, preocupada por la elección audaz que había tomado, pensaba que estaba loco por optar por esta carrera. Para ella, las plataformas de petróleo eran lugares peligrosos, llenos de riesgos e incertidumbres. Sin embargo, la adrenalina de la aventura me atraía de forma irresistible, como una luz que brilla en medio de la oscuridad. El helicóptero que me llevaba al Kraken parecía ser la puerta de entrada a una nueva vida, un pasaporte a un mundo desconocido y emocionante. No podía contener la emoción que pulsaba por mis venas, como si estuviera a punto de embarcarme en un viaje épico. Al mirar por la ventana del helicóptero, la sensación que tenía era similar a la de un niño en camino a Disneylandia, repleta de promesas y sueños. Pero, en lugar de montañas rusas y personajes de dibujos animados, estaba a punto de adentrarme en un universo completamente diferente, el Golfo de México. La vasta inmensidad del océano se extendía bajo mí, un inmenso azul que parecía reflejar tanto la belleza como los peligros que aguardaban. Estaba ansioso por abrazar esta nueva realidad y, al mismo tiempo, consciente de que me esperaba un salario generoso a cambio de mi arduo trabajo y dedicación. Cuando el equipo de la plataforma finalmente apareció a la vista mientras descendíamos, el impacto visual fue impresionante. Lo vi como un monstruo colosal de metal, imponente y robusto, levantándose contra el horizonte. Esa estructura era una de las instalaciones más antiguas del Golfo, un testimonio del tiempo y la lucha incesante contra los elementos. El reclutador me había hablado sobre el increíble salario que me esperaba, además de un bono especial si lograba completar mi contrato, y esas promesas de recompensa encendían aún más mi determinación. Tan pronto como obtuve mis certificaciones, no dudé en inscribirme. El deseo de formar parte de ese equipo y contribuir al funcionamiento del Kraken era palpable. Al pisar el puente del Kraken, fui inmediatamente envuelto por una mezcla de sensaciones. El aire salado del mar se combinaba con el fuerte olor a petróleo, creando una atmósfera casi eléctrica. Era como si el propio ambiente estuviera pulsando con vida. El ruido a mi alrededor era ensordecedor, una cacofonía de maquinaria que hacía temblar el suelo bajo mis pies. El sonido de las máquinas operando en armonía con los gritos de los trabajadores y el zumbido del viento creaba una sinfonía caótica, pero fascinante al mismo tiempo. Sabía que estaba a punto de entrar en un mundo donde el trabajo duro y la camaradería serían cruciales, y, sobre todo, donde el secreto oscuro del Kraken podría revelarse en cualquier momento. 2 hombres con chalecos de colores diferentes me esperaban en la entrada del puente, como si fueran los centinelas de un nuevo mundo. El hombre de naranja, que se destacó entre ellos, parecía tener un aura de autoridad y experiencia. Su presencia era imponente, y la forma en que se movía sugería que conocía cada rincón de esa plataforma. Tenía una apariencia robusta, con piel áspera que contaba historias de años de trabajo bajo el sol y las inclemencias del mar. Una leve cojera en su andar indicaba que, aunque era fuerte, había enfrentado sus propios desafíos a lo largo del camino. ¿Cuál es tu nombre, hijo?, preguntó, tratando de hacerse oír por encima del ruido ensordecedor de las máquinas y el zumbido constante del maquinario. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, me presenté como Sally, el nuevo soldador. Me miró con un semblante serio, y pude sentir que su evaluación no era solo superficial, estaba midiendo mi determinación y coraje. Bienvenido al Kraken. Soy Gene, el soldador jefe aquí, dijo, su voz firme y autoritaria. Había un peso en sus palabras, como si me estuviera transmitiendo no solo un saludo, sino también una responsabilidad. Ahora, la primera regla de supervivencia en este lugar es siempre usar esto. Con esas palabras, me entregó un broche de plata, que tenía grabado un monstruo marino atacando a una ballena, una imagen que inmediatamente llamó mi atención. Usa esto siempre. En la ducha, en la cama, no importa. Solo asegúrate de tenerlo, insistió Gene, mirándome con una mirada intensa que transmitía tanto urgencia como seriedad. El broche parecía pequeño, pero, en ese momento, sentí que llevaba un significado mucho mayor. No era solo un accesorio, era un símbolo de pertenencia a un equipo y a un lugar que exigía respeto. Aguanté el broche en mi camisa, sintiendo el metal frío contra mi pecho, y noté que todos los demás trabajadores a mi alrededor también llevaban el mismo distintivo. Era como si estuviéramos unidos por una especie de pacto silencioso.
Gene comenzó a guiarme por la instalación, y pronto me di cuenta de que el equipo era un verdadero laberinto, un enredo de tubos, válvulas y estructuras metálicas que se extendían en direcciones inesperadas. Me explicó que el Kraken era más que solo tuercas y tornillos, había reglas no escritas, tradiciones y prácticas que no estaban en los manuales oficiales, pero que eran esenciales para la supervivencia y la seguridad de los trabajadores. La regla número 1 es siempre usar el broche, dije, repitiendo lo que él me había enseñado, con la intención de mostrar que estaba prestando atención. Gene asintió, satisfecho con mi respuesta. Eso les deja saber que eres parte de la tripulación. No pueden llevarte antes de tu tiempo. Sus palabras resonaron en mi mente, y me di cuenta de que había un mundo de significados detrás de cada pequeña regla, un conjunto de conocimientos que solo podía adquirirse a través de la experiencia y el respeto por la cultura de ese lugar. Mientras caminábamos, la sensación de que estaba a punto de entrar en un ciclo de desafíos y aprendizaje se intensificaba, y sabía que necesitaba estar preparado para todo lo que el Kraken tenía para ofrecer. Mientras caminábamos, Gene continuó mostrándome las diferentes áreas de la plataforma, y cada vez estaba más impresionado con la complejidad del Kraken. Me guió por pasillos estrechos, repletos de equipos y herramientas, hasta llegar al centro de recreación. Al abrir la puerta, me sorprendió ver un espacio acogedor que contrastaba con la dureza del ambiente laboral. El aroma del café fresco flotaba en el aire, y había una atmósfera de camaradería que parecía acogedora. Dentro del centro de recreación, encontré un gimnasio equipado con máquinas de musculación y pesas libres, perfecto para que los trabajadores mantuvieran su forma física durante sus largas estadías. Al lado, un mostrador de bocadillos estaba repleto de opciones, desde barras de proteína hasta frutas frescas, asegurando que todos pudieran recargar energías. Pero lo que realmente llamó mi atención fue una pequeña biblioteca, llena de libros de diversos géneros y juegos de mesa. Era un espacio que parecía invitar a la relajación y el entretenimiento, un escape de la intensa rutina laboral. Gene me llevó a un salón que tenía cómodos sofás, una gran televisión y una mesa de ping-pong, donde los trabajadores podían relajarse y socializar. Aquí es donde pasarás la mayor parte de tu tiempo libre, explicó, gesticulando hacia el espacio. Estar atrapado aquí puede desordenar tu mente, así que es importante mantener la cordura. Entendía lo que quería decir, la naturaleza aislada del trabajo en una plataforma de petróleo podía ser opresiva, y esos momentos de ocio eran cruciales para mantener el equilibrio mental. La estructura del Kraken permitía que los trabajadores estuvieran allí durante largos periodos, con un contrato de un mes seguido de 3 semanas de vacaciones, un ciclo que exigía resiliencia y capacidad de adaptación. Después de mostrarme estos espacios, Gene me llevó a mi dormitorio, que era bastante básico. Era un ambiente modesto, con una litera, un pequeño escritorio y un armario para guardar mis pertenencias. Al entrar, noté una puerta de metal roja al final del pasillo, que se destacaba en medio de la simplicidad de la habitación. La curiosidad comenzó a burbujear dentro de mí, pero antes de que pudiera desviar mi atención hacia la puerta, Gene me agarró del brazo y dijo, con un tono serio, «Esa es la segunda regla aquí, Sally. Nunca abras esa puerta. No importa lo que oigas». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda al escuchar sus palabras. La tensión en su voz no dejaba espacio para dudas. Cuando pregunté qué había detrás de ella, Gene me contó la historia de Joe, un trabajador que había desaparecido de manera misteriosa. Joe era un tipo callado, uno de esos que pasaba más tiempo en sus pensamientos que en conversaciones. Pero un día, de repente, decidió hacer las maletas y, sin previo aviso, se dirigió hacia la puerta roja, ignorando todas las advertencias de sus compañeros. Nadie lo siguió, porque todos conocían la regla que prohibía la entrada a esa área restringida. Después de que Joe desapareció, comenzaron a suceder cosas extrañas. El petróleo empezó a filtrarse por debajo de la puerta, una señal alarmante que hizo que la gerencia se apresurara a sellar el lugar y a impedir que cualquiera se acercara. A la familia de Joe se le informó que había caído de la plataforma, lo que parecía una explicación más aceptable que lo que realmente había sucedido. Sin embargo, uno de los trabajadores que ayudaron en la limpieza encontró algo que sorprendió a todos, el anillo de matrimonio de Joe, justo en medio de la filtración de petróleo. Este descubrimiento trajo a la luz un misterio que pendía sobre la plataforma, una advertencia silenciosa sobre los peligros que se escondían en las sombras del Kraken. La historia de Joe resonó en mi mente, solidificando en mí la importancia de seguir las reglas y las advertencias que eran parte de la rutina en ese lugar. Con esta historia,
el mensaje quedó claro en mi mente: no abrir la puerta roja era crucial, una regla que no debía ser desafiada bajo ninguna circunstancia. Después de la cena, sintiendo la necesidad de despejarme y procesar todo lo que había aprendido hasta ese momento, decidí respirar un poco de aire fresco en el puente superior. La plataforma operaba 24 horas al día, y aún por la noche, el ruido de la maquinaria y el zumbido constante de las actividades no cesaban, creando una sinfonía de ruidos que se convertía en parte del telón de fondo de la vida en el Kraken. Sin embargo, al mirar hacia el horizonte, la vista del golfo era sorprendentemente tranquila, con la luz de la luna reflejando en las olas como un manto plateado. Mientras observaba el agua, inmerso en mis pensamientos, algo llamó mi atención. Era demasiado oscuro para ver claramente al principio, pero pronto me di cuenta de que una forma enorme se movía a lo lejos, bloqueando las estrellas que brillaban arriba. Mi corazón se aceleró, y una sensación de incomodidad comenzó a extenderse por mi pecho. Al acercarme al borde, la figura se volvió más nítida, y me di cuenta de que era un maremoto formándose. La ola crecía, inmensa y poderosa, y se estaba acercando rápidamente a la plataforma, como un depredador dirigiéndose a su presa. El pánico se apoderó de mí, y antes de que pudiera razonar, corrí hacia Gene, que estaba cerca. «Es un tsunami, va a golpear la plataforma», grité, con la voz temblando de miedo. Gene, sin embargo, parecía sorprendentemente tranquilo, casi sereno ante la inminente amenaza. Me miró a los ojos, su expresión firme, y me dijo que me relajara. «No es lo que piensas», dijo con una voz que transmitía confianza. Entonces me recordó la tercera regla: nunca mirar al mar oriental después de la puesta de sol. Confundido y en estado de alerta, pregunté sobre la lógica detrás de esa advertencia, tratando de entender cómo algo tan simple podía ser tan serio. Gene respiró hondo antes de explicar, su voz tomando un tono más grave. Me dijo que el océano, con su vastedad y misterios, podía engañar la mente de un hombre. «Lo que ves puede no ser lo que realmente es», continuó, «y hay fuerzas aquí que aún no comprendes. El mar esconde secretos, y algunas cosas deben permanecer sin ser vistas». A cada palabra, el miedo que sentía comenzó a mezclarse con una inquietante curiosidad. Gene enfatizó que era importante seguir las reglas, no solo para mi propia seguridad, sino para proteger a todos a mi alrededor. El mar, con su belleza hipnotizante y su poder arrollador, no era un lugar para subestimar. Mientras hablaba, recordé la imagen del broche que llevaba, el monstruo marino atacando a la ballena, un símbolo que ahora parecía más significativo que nunca. El Kraken no era solo un nombre, era una entidad viva, llena de desafíos y peligros que exigían respeto y cautela. A la mañana siguiente, mi alarma sonó marcando el inicio de mi primer día oficial. Clive aún dormía en su litera, y me preparé rápidamente. El día sería intenso, y Gene me presentó el cronograma de trabajo. Los turnos eran de 12 horas, pero la comida era buena y había pausas. Mi trabajo del día era seguir a Gene, aprendiendo sobre los mantenimientos necesarios para mantener el Kraken en funcionamiento. La corrosión del aire del mar exigía reparaciones frecuentes, y pronto me vi inmerso en el trabajo. Mientras ayudaba a Gene a reemplazar una parte del pasamanos que estaba oxidada, me di cuenta de cuánto había corroído el metal el salitre. Pasamos el día reparando tuberías y cambiando tornillos. A medida que avanzaba el día, sentí que estaba tomando el ritmo de las cosas. Fue entonces cuando Gene mencionó la regla número 4, no hablar a menos que alguien hablara contigo cerca de la perforadora. El ambiente era ruidoso, y pronto me di cuenta de que el equipo usaba señales de mano para comunicarse, lo que tenía todo el sentido. El olor a petróleo y agua de mar aumentaba a medida que descendíamos a las áreas de perforación. Mientras trabajábamos, un sonido profundo resonó a nuestro alrededor, haciendo que la estructura temblara. Aterrorizado, perdí el equilibrio y me golpeé la cabeza. Gene rápidamente hizo un gesto para que me quedara quieto. Estaba en pánico, sintiendo que algo estaba mal. Fue entonces cuando el ruido cesó, y Gene continuó trabajando como si nada hubiera pasado. Al salir de los compartimentos, no pude evitar las preguntas sobre lo que había sucedido. Gene simplemente dijo que había cosas que no podíamos comprender y que era importante respetar las reglas. El resto del turno transcurrió sin mayores incidentes, pero la atmósfera se estaba volviendo cada vez más tensa. A medida que pasaban los días, la vida en la plataforma seguía un patrón predecible. Cuando llegó el miércoles, todos sabíamos que no habría carne roja para la cena, y el equipo aceptó eso resignadamente. Lo que me intrigó fue que, mientras todos se adaptaban a la rutina,
Algunos comenzaron a hablar sobre las renovaciones de contrato. Parecía haber una jerarquía no oficial entre los trabajadores, donde aquellos que renovaban más veces eran tratados con más respeto. A medida que avanzaban los días, me di cuenta de que me estaba acercando al final de mi primer mes. Sin embargo, un martes trajo un evento inesperado. Estábamos reparando barandas cuando el timbre del sistema de sonido sonó 3 veces. Gene inmediatamente se detuvo y me pidió que dejáramos nuestro equipo y fuéramos a las salas seguras. Confundido, seguí su liderazgo, pero no podía recordar nada sobre esas salas durante la capacitación. Cuando llegamos, me di cuenta de que todos estaban nerviosos. Clive estaba allí, visiblemente asustado. Tan pronto como todos se acomodaron, escuchamos golpes en la puerta y una voz suplicando que lo dejaran entrar. La tensión aumentaba, y observé cómo los operadores discutían sobre qué hacer. Finalmente, la puerta se abrió solo una rendija, y un hombre desesperado intentó entrar. El operador senior gritó que no podía ser admitido, y la situación rápidamente se volvió caótica. Los gritos del hombre eran ensordecedores, y los operadores tomaron una decisión drástica. Lo que siguió fue una pesadilla. El equipo comenzó a temblar, y los gritos del hombre fueron ahogados por un gemido profundo. La atmósfera se volvía cada vez más opresiva, y sentía la náusea y el miedo creciendo dentro de mí. Gene me había alertado sobre lo que sucedería, pero el horror que presencié era inimaginable. Cuando todo finalmente cesó, el timbre sonó nuevamente, y la puerta se abrió. Lo que vi del otro lado me dejó en estado de shock. Barker, el hombre que suplicaba ayuda, ya no estaba conmigo. En los días siguientes, la tensión en la plataforma aumentó. Las personas estaban más reservadas, y la atmósfera pesada se volvía insoportable. Sabía que estaba a punto de salir de licencia, pero el miedo por lo que había sucedido dejó una marca en mí. Cuando finalmente volví al Kraken, me di cuenta de que las cosas habían cambiado. La camaradería que antes existía ahora estaba reemplazada por un clima de desconfianza. Botellas vacías de tequila comenzaron a aparecer, y el equipo se aislaba cada vez más. Gene, siempre el mentor, me advirtió sobre la regla más importante de todas: todos participaban en el sorteo. ¿Qué era eso? No me dijo mucho, solo que era algo que la empresa hacía al final de cada contrato. A medida que pasaban las semanas, la tensión aumentó y las discusiones se volvieron más comunes. El día del sorteo llegó, y la atmósfera estaba cargada de ansiedad. Clive, uno de los trabajadores que se había convertido en mi compañero, fue elegido. Lo que ocurrió a continuación era algo que nunca podría olvidar. Lo que parecía ser una celebración rápidamente se transformó en un ritual macabro. Clive fue forzado a tragar aceite, y la multitud observó en silencio, como si estuviera en un trance. La escena fue horrenda, y no pude desviar la mirada del terror que se desarrollaba ante mí. Mientras los gerentes pintaban símbolos alrededor de la plataforma, me di cuenta de que lo que estaba sucediendo era más que simple superstición, era una cuestión de supervivencia en un mundo que se revelaba cada vez más aterrador. Gene me empujó hacia atrás, sus ojos fijos en mí con una intensidad que transmitía tanto urgencia como miedo, pidiéndome que permaneciera dentro de los dibujos que habían sido pintados en el suelo. La atmósfera a nuestro alrededor estaba cargada de tensión, y el horror de la situación se intensificaba con cada segundo que pasaba. La sombra de lo que se estaba convirtiendo el Kraken pesaba sobre todos nosotros, como una nube oscura a punto de estallar. Clive, en su agonía, se convirtió en un símbolo aterrador de lo que podría sucederle a cualquiera de nosotros, una representación vívida del precio que se pagaba por desobedecer las reglas. Lo que debería haber sido una celebración de supervivencia y camaradería rápidamente se transformó en un recordatorio sombrío de las reglas que mantenían la plataforma en funcionamiento, un conjunto de normas que, aunque fundamentales, a menudo exigían sacrificios innombrables. La escena que se desarrollaba ante mí era una pesadilla en cámara lenta, donde el clamor y los gritos de Clive se mezclaban en un eco sordo que resonaba en mi mente. No era solo un compañero, era un amigo, y ver su lucha desesperada por aire y libertad hacía que mi corazón se acelerara, un apretón de desesperación envolviéndome. El Kraken no era solo una plataforma de petróleo, era una entidad, una fuerza que exigía respeto y sacrificio de todos los que se atrevían a trabajar en sus profundidades. Sus engranajes y maquinarias no eran meramente máquinas, eran partes de una criatura viva que se alimentaba de nuestras esperanzas y sueños, transformándolos en vapor y petróleo. Me di cuenta de que la verdadera naturaleza de lo que estaba sucediendo era mucho más profunda y sombría de lo que cualquiera de nosotros podría imaginar. Lo que antes parecía ser un empleo,
una oportunidad de ganarse la vida, ahora se revelaba como un juego mortal, donde las reglas eran dictadas por fuerzas que estaban más allá de la comprensión humana. Mientras observaba a Clive enfrentarse al horror de esa situación, una ola de reflexión me golpeó. Esos momentos de tensión y desesperación revelaban una verdad innegable. El Kraken tenía sus propios rituales y demandas, y nosotros éramos solo peones en un juego mucho más grande. El miedo se transformó en una certeza helada, de que, al entrar en ese lugar, me había comprometido a seguir un camino que podría llevar a consecuencias impensables. Cada uno de nosotros, con nuestros propios sueños y miedos, estaba ahora entrelazado en la trama oscura de la plataforma, y lo que ocurriera a continuación era algo que podría cambiar nuestras vidas para siempre.